Muy buenas noches. Gracias nueva vez por estar con nosotros en la hora 22. Desde la Fuerza del Pueblo recibo a un miembro de su dirección central, Juan Carlos Espinal, comunicador, hombre de los medios, político, analista, asesor. Todas esas características que Juan Carlos tiene, pues las aprovecho para en este programa conversar de diferentes temas, muchos de los cuales serán expuestos por él y por iniciativa de él. Gracias, Juan Carlos, por estar acá. Para mí es un honor venir aquí, Gregory, estar acá a decir algunas cosas que necesitaba decir y que son, creo, necesarias porque la gente pueda consumir y compartir y debatir y llegar a un acuerdo sobre eso. Quería decir algunas cosas y bueno, elegí venir aquí. Mira, qué bueno, Juan Carlos. Antes de que nos entregues tus intenciones de compartir tus inquietudes, quisiera que me evaluaras cuál es en este momento, a tu modo de ver y con los indicios de conocimiento que tienes de la posición a nivel nacional de preferencia electoral de Fuerza del Pueblo y también de la figura que representa ese partido, que es su candidato desde ya presidencial, el doctor Leonel Fernández, en estos momentos de tantas encuestas. Bien, el 6 de octubre del año 2019, tenemos que hacer un poquito de historia. El 6 de octubre del 2019 hubo una ruptura histórica que provocó la fragmentación, la división de dos bloques políticos. Eso provocó la victoria electoral del actual presidente de la República. En el año 2019 entró la pandemia, el COVID. Y entonces hubo también un proceso de desestabilización democrática, de inestabilidad, de ingobernabilidad, con la militarización del Congreso y las marchas de protesta contra o frente a la reelección. Eso también desestabilizó la economía. Y entonces desde el 2019 al 2020 hubo un proceso en República Dominicana de recomposición. Pasábamos entonces en ese momento del bipartidismo PLD, PRM, luego de la victoria de Luis Abinader, al bipartidismo PRM, PLD. En ese tramo, entre 2020 y 2022, la Fuerza del Pueblo pasó de ser un movimiento social, de cero, a obtener la casilla número 18 presidencial, ¿no? Y de la casilla 18 presidencial, en apenas meses, en un año, pasó entonces a conformar parte de lo que son los partidos políticos mayoritarios aprobados por la Junta Central Electoral. En ese momento, pues entonces, Fuerza del Pueblo pasaba a ser un partido ya del sistema mayoritario. El presidente de ese partido de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, la dirección central, la dirección política, los presidentes de direcciones medias, direcciones de base, iniciaron una estrategia que se llamó esfuerzo concentrado, para llegar a eso que el doctor Fernández llama 1.500.000 firmas o 1.500.000 inscritos en el padrón de la Fuerza del Pueblo. De la casilla 18 pasó a la número 3. De la 3, él está anunciando y la dirección política del partido anuncia 2 millones de inscritos. Va a la Junta Central Electoral y mientras va a la Junta Central Electoral, alrededor de 100.000 activistas recorren en las 32 provincias, los 158 municipios, los 135 distritos municipales y en el exterior, incluyendo América Central, Nicaragua,
Panamá, Venezuela, Estados Unidos, Europa, Italia, Puerto Rico, gracias, Puerto Rico, Canadá, Nueva York. Bien. Y de repente pasa el tiempo, pasan estos 3 años, a propósito de tu pregunta, entonces sale la encuestadora, una firma Gallup, la firma Gallup, y bueno, y dice que de cero, nosotros tenemos 2 millones de votos de seguidores. Pero no fue cuantificado en la Gallup. Pero dice el 26% son 2 millones. Del padrón electoral existente. Oye, exactamente. Yeah. El 26% son 2 millones. Dice Gallup, pero lo asombroso es el análisis del posicionamiento, de ese crecimiento, partiendo en el caso hipotético de que la firma haya hecho un trabajo riguroso científico, ¿no? Partiendo de que eso fuese así, estamos hablando de uno de los impactos políticos más extraordinarios en los últimos años. Fíjese que de los 2 partidos políticos, de los 3 partidos políticos, Leonel Fernández logra romper el bipartidismo. Rompe la Fuerza del Pueblo, el bipartidismo PLD, PRM. En este momento lidera la oposición ampliamente, indiscutiblemente. Entonces se consolida hacia un partido multipartidista, policlasista, hegemónico, faltando 1 año para las elecciones. El resultado, yo no voy a entrar en la dinámica de si es una firma con reputación o no, que lo es, desde ya, ni voy a cuestionar los métodos. Lo que estoy diciendo es, los analistas no apasionados deben entender que lo que viene de 0 a 26, posicionándose en 1/3 del electorado, con un padrón de 7 millones de votos. Mi opinión es que en este momento las tendencias van a forzar, esas tendencias sociales y políticas van a crear una coalición electoral que será mayoría en 26 de 32 provincias, con votos verdes, en los distritos municipales y en los municipios. Yo creo que en este momento hay una tendencia hacia la consolidación de los 2 millones de inscritos, pero al mismo tiempo hacia el desplazamiento de la fuerza que ganó en el 2020, que ya no tiene la base social, la base política, que el pasado 5 de julio generó una abstención electoral de un 45% del voto local, una abstención electoral de un 71% en el voto en el exterior, donde dejó de ir a votar 1 millón de dominicanos y donde el 20 de 27 partidos no alcanzó un 1% en las elecciones presidenciales. Entonces a mí me parece, esto es una posición de Juan Carlos a partir del análisis que yo veo, pues, que no solo hay una posibilidad de segunda vuelta, no solo eso, porque el mensaje de la Real es que hay segunda vuelta. A mí no me parece no estoy muy convencido de esa segunda vuelta, aunque pudiese darse. ¿Por qué? Porque cuando observamos al estudio y el análisis que realizan los analistas, los expertos en la encuesta, vemos que el PRD no existe. En el análisis de la encuesta el PRD no existe. El Partido Reformista no existe. Además, el 61% de los encuestados votó por el PRM. Eso te quiere decir a ti, que hay una convergencia en 26 de 32 provincias ganadas para la oposición, en cualquiera de las circunstancias, y que Leonel Fernández y Fuerza del Pueblo polariza con cualquiera de las fuerzas políticas que se le colocan. Fíjese, viniendo de 0 al 18, del 18 al 3, remontando a partido mayoritario en el día de hoy. Ya. Hay una parte que quisiera
la evalúes porque la tomo en cuenta de acuerdo a lo que hoy día es y a lo que se vislumbra podrá ser. Me refiero a las elecciones del 18 de febrero de 2024, las elecciones municipales. La primacía en este momento de las alcaldías y de los distritos municipales la tiene el Partido Revolucionario Moderno. Se ha incrementado cuantitativamente en los últimos meses con la estrategia, la decisión, la intención, el logro de hacer cruzar de un partido, el alcalde, a el PRM, y ya los alcaldes del PRM suman muchos más que hace 3, 4 meses atrás. Si el resultado de esas elecciones municipales le dan preferencia a un partido, podría entenderse, y hasta lógico es, que es una ventaja para 90 días después ese partido lleve esa herramienta a su favor en las elecciones generales del 19 de mayo. Esa parte, Juan Carlos Espinal, el Partido Fuerza del Pueblo, en tu caso, no las tiene todas consigo por la realidad de que tiene hoy pocas alcaldías, y lo que se vislumbra es que posiblemente al PRM le vaya mejor que a Fuerza del Pueblo y a PLD en las elecciones municipales. Hay dos visiones. El hecho de que un alcalde de la oposición se vaya al oficialismo beneficia por un lado y perjudica por otro. ¿A quién? Al gobierno. Ah, ok. ¿Por qué? Porque se va él y se va su familia, pero no se va el partido. Tan poquita gente, Juan Perdón, Carlos. perdón. Mira cómo funciona. Ya, Mira cómo ok. funciona. Se va él. A él le garantizan y le suben el presupuesto que le da el Estado a través de la Liga Municipal, ¿no? De ASA, paliza, presidencia. Pero a Hanoi en San Juan de la Maguana se va ella. Hanoi está fuera del poder. Hanoi no repite, no vuelve a repetir. Pero lo voy a explicar. Pero por un lado le beneficia, pero por otro lo perjudica, porque los candidatos locales del PRM, que tienen sus aspiraciones naturales, no van a tener la oportunidad de poder competir. Porque entonces ese candidato, esa representatividad, no pertenece localmente a su característica, a su sentido común, y además, usualmente ese que aspira a regidor, a vocal, a director de distrito municipal, a alcalde, a senador, no ha tenido la oportunidad de estar en la nómina pública o en el Estado. Por eso entonces el presidente, el Poder Ejecutivo, distribuye pensiones solidarias para aplacar y concentra el 37% del presupuesto en el Ejecutivo. Eso por un lado. Por el otro, comprendida esa parte, ¿no? Eso le va a generar un conflicto interno en el PRM que va a generar división. ¿Ah? Ya lo hemos visto. Entonces el gobierno tendrá que compensar eso con recursos y nómina pública, ¿no? Entonces eso ya no es liderazgo. Entonces Hanoi está fuera en ese escenario, por decir Hanoi. Angiolino está fuera en ese escenario. Debes de identificar a quién pertenece. Hanoi es la alcaldesa de San Juan de la Maguana, que era de la Fuerza del Pueblo en un momento determinado, que era del Partido de la Liberación Dominicana, y pasó hacia el PRM, y lo digo como un ejemplo símil de lo que está pasando a nivel general en algunas áreas, como con Angiolino Hermosén en Tamboril, o lo que pasó con el tema de Julio César Valentín en Santiago. Pero ¿qué ocurre? Esos candidatos, esas personas que ya están señaladas, el partido, el PRM o los partidos que hacen eso, se estancan en las localidades. Eso por un lado. Por el otro lado,
el Partido de la Liberación Dominicana y las Fuerzas del Pueblo y el PRD a nivel municipal, es posible que entonces haya una coalición política opositora, incluyendo los partidos FOPREDO, BITS, etcétera, que entonces, frente a esa arquitectura política que monta el oficialismo, es decir, el PRM, en los municipios y distritos municipales, se ha vencido. Entonces, ¿por qué? Porque el alcalde actual, puede ser del PLD, por ejemplo, gana con el voto de esa coalición automáticamente y el PRD. Entonces estamos hablando de un desplazamiento real en 26 de 27 provincias. Ya. Y en el caso... ¿Es comprendido? Sí, sí, por supuesto. Está descrito tu ejemplo y tu criterio muy claro. Ahora, te pregunto, Fuerza del Pueblo, da como hasta la impresión de que no está preparando debidamente sus boletas municipales y sí está más pendiente de la boleta del 19 de mayo para las elecciones presidenciales. ¿No está descuidando aparentemente Fuerza del Pueblo el tener figuras nuevas en los municipios, en buscar arrasar, como se busca arrasar, como tú lo has dicho, quizás hasta en primera vuelta? En las municipales no se siente esa, no se ve, no se percibe desde afuera esa intención determinada de que las municipales serán nuestras. No siento eso en el Fuerza del Pueblo. Gallup dice que sí. Gallup dice que sí. Y las encuestas del gobierno dicen que sí. Y las encuestas de la Fuerza del Pueblo dicen que sí. Leonel dice, estamos caco a caco. Y no, hablo de municipales, vamos municipales. Allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Esa expresión se manifiesta en los distritos municipales y en los municipios, en las acciones y los parajes. ¿Cómo se expresa? La inflación. Sí, no va a ser posible, no será posible para ni el PRM, ni para el que estaba, ni para el que venga, con inflación sin control de precios. Te puedo hacer un paréntesis, te quiero hacer un paréntesis, sí. Juan Carlos. Sí. Mira, Juan Carlos, en el Distrito Nacional, en Santo Domingo Oeste, en San Cristóbal, por ejemplo, no se siente, no se escucha que hay un candidato visible de Fuerza del Pueblo para la alcaldía, por ejemplo. ¿Por qué? Es muy elemental. El PRM quiere ir con sus propios candidatos. El PRLD quiere ir con sus propios candidatos. Y el Fuerza del Pueblo quiere ir con sus propios candidatos. Sí. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué dicen los candidatos que van a hacer? Si no es con alianza, frente al PRM. Sí, claro, claro. No se lo van a barrer. Es decir, no te lo van a decir en público. Ya. Pero entonces, y además el que está aspirando y está invirtiendo recursos, dice, bueno, pero lo que yo estoy viendo que me dice es la lógica de la que yo te estoy explicando. Si tú eres un candidato en la capital, a alcalde o senador o lo que sea, y me preguntaras a mí, yo en ese escenario, yo te estoy diciendo, pero mira lo que te están diciendo las encuestas. Que hay que buscar alianzas. Exacto, porque nadie gana solo. Pero, y además las candidaturas no son de los partidos, no son de los candidatos. Son de los partidos. Entonces, ¿y qué creemos en este escenario? O sea, que hay una prudencia en cuanto a buscar yo desde ahora la alcaldía por el Fuerza del Pueblo, por ejemplo. No, lo que hay es una prudencia en el sentido de que si nosotros estamos creciendo, la Fuerza del Pueblo está creciendo. El candidato presidencial nuestro líder nos dijo, crean en mí que vamos a alcanzar 2 millones, que vamos a unificar el voto histórico, que vamos a llegar a liderar y a puntear la oposición. Crean en mí que estábamos en 18 y llegamos al 3. Entonces nosotros estamos como los cristianos, trabajando para tener millones de votos verdes. Y allí sí, el partido lo decidiese, digamos en Manzanillo, donde el candidato, el alcalde es del PLD. Bueno. Vamos a apoyar a Manzanillo, por ejemplo. Vamos a apoyar a Manzanillo.
Sí, así. Y eso va a generar una mayoría, escuche esto, de 26 de 32 provincias. Esa es la desesperación del PRM. Entonces, Juan Carlos, donde Fuerza del Pueblo apoye al PLD y viceversa, en el lugar donde PLD apoya a Fuerza del Pueblo y Fuerza del Pueblo gane con ese apoyo, el que apoyó no va a apoyar para las presidenciales al alcalde que ganó de Fuerza del Pueblo, que es de Leonel Fernández, pero el otro va a apoyar a Abel Martínez, que es su presidente. O sea, y en ese escenario, ajá. nuestro planteamiento es que Fuerza del Pueblo elija sus candidatos propios y que ya veremos en la marcha cómo andarán las encuestas, que nos establezcan la prioridad, porque es que ya nosotros no somos un partido de que estaba marchando, escucha, es que ya no somos el partido que estaba marchando al Congreso, ya nosotros vamos hacia el poder. Lo dijo Gallup. Eso es lo que dice, eso no lo dice Gallup. Porque le da 2 millones. Dice Gallup, yo te digo porque me preguntan. Sí, por el 26%. Bueno, pero dice Gallup. Pero eso es algo que dice alguien, una empresa privada. Ya. Nosotros sabemos cómo está expresándose en el callejón, en el parte atrás. Conocemos al del PRD, conocemos al del PLD, conocemos al de la Fuerza del Pueblo. Y entonces, ¿qué queremos? Bueno, ganar. Dice Fernández, el presidente doctor Leonel Fernández del partido, hay que salir del PRM ya. Eso es lo que está pasando. Vamos a hacer una pausa, Juan Carlos Espinal. En breve retornamos. Juan Carlos Espinal, en este momento, un año preelectoral, representas un partido del cual te sientes seguro hará un papel bueno en las elecciones del año entrante, en ambas elecciones. ¿Qué te inquieta o qué te motiva en este momento, políticamente hablando? Que haya estabilidad, que dentro de la crisis económica y la policrisis que haya, no caigamos en una situación de inestabilidad. Y que el tema de los fuegos, cuando hablo de inestabilidad, hablo de los fuegos forestales, incendios forestales. Eso es ingobernabilidad, eso es inestabilidad. Cuando hablo de eso, hablo de, por ejemplo, de apagones de 38, 48 horas. Eso es inestabilidad. ¿Y hay apagones a ese nivel, Juan Carlos? Por ejemplo, a menos que sea por una avería. Por decirte, Ya. Lo que prefiero es que haya estabilidad. Ya. Nosotros queremos ganar las elecciones en las urnas con estabilidad, para evitar que la sucesión, el traspaso, no sea traumático, porque la sociedad no se merece otro proceso de suspensión, otro proceso de inestabilidad. Ni tampoco necesita escándalos judiciales. La sociedad necesita producir, generar recursos, generar empleo, ¿no? La sociedad no necesita confrontación entre los partidos políticos. No, al contrario, lo que necesitamos es estabilidad y que usted crezca lo que usted vaya a crecer y que todos hagan su trabajo y nosotros poder desarrollar que en febrero haya elecciones, que haya las presidenciales y que sea el resultado de allí, pues tú entregues de una manera normal, como se te entregó a ti. Porque creo que no existe una comprensión de lo que pasó el 5 de julio del 2020 desde la perspectiva de los amigos del gobierno. Ellos creen que ese respaldo popular le corresponde por un crecimiento propio de su organización y no como una irrepetible y no vuelta a una condición específica que se dio en el Partido de la Liberación Dominicana. Y que esas fuerzas sociales, políticas, económicas no le pertenecen, sino que a una expresión que se están dando hoy, como es lo que expresan las encuestas. Juan Carlos, pero lo que sucedió ese 5 de julio que mencionas
por una condición específica producida en el Partido de la Liberación Dominicana, división, ¿correcto? Claro, claro. Esa división hoy se mantiene. Hay una parcela que tú indicas que de cero subió. Entonces es lo mismo. No. Lo único que institucionalizado con otro nombre, una de esas partes. No, las condiciones y las circunstancias han cambiado. Teníamos 0 y en ese momento se justificaba esa pregunta. Ahora tenemos 26, dice esa empresa. Entonces, si esa empresa privada que no simpatiza con la fuerza del pueblo, sino con su capital y quién le paga, y que yo creo incluso que todo el mundo tiene derecho a producir y a vivir, porque todo lo que existe tiene derecho a seguir existiendo. Ahora bien, ¿qué ocurre con eso? Ahora es eso que tú señalas, ahora es la fuerza dominante. Ahora es una fuerza mayoritaria, calificada, opositora. Mayoritaria. Entonces, en esa realidad ya no estamos hablando de los jóvenes y de los líderes que estaban divididos que fueron al Congreso. Ahora estamos hablando de que el presidente de ese partido, en funciones, Tebo Montá, va a un medio importante en República Dominicana, hoy o ayer, y ante uno de los periodistas más importantes del país, Percio Maldonado, dice todo lo que yo te estoy diciendo aquí, desde aquella parcela, ratificando el escenario real de lo que está pasando en la calle. Y te voy a decir otra cosa. Gallup, cualquier otra encuesta, no tiene sentimientos, no tiene emociones. Cuando te preguntan ahí, te dicen 3 de cada 10 apoya a Leonel. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo la encuesta. Y que 4 de cada 10 respalda al gobierno. Y que 2 de cada 10 respalda al PLD, ¿verdad? Cuando tú te vas a la calle, ¿Se oye esa misma proporción? No, es superior. La gente te dice 4 de cada 10 por Fernández. 4 y supera por el malestar, la insatisfacción, es decir, la yuca, el huevo, el pollo, la leche, el apagón, el COVID, el confinamiento, la militarización. Todo eso crea un malestar, ¿no? Entonces, la violencia, la inseguridad ciudadana. Entonces, es superior. Entonces, a ellos les va a pasar que ellos no van a entender por qué llegaron y no van a entender por qué se van. ¿Y por qué, si tú indicas que es un ejemplo muy visual de si voy a la calle, pregunto y no me da igual que la encuesta, cuando pregunto en un grupo de personas me da diferente? ¿Cómo se explica si las encuestas tienen también elaborado y tan profesionalmente hecho un esquema que funciona? ¿Qué es lo que sucede? Soy respetuoso de los mecanismos que cada quien, he dicho acá ahora, que cada quien tiene derecho a vivir, que cada quien tiene derecho a asistir. Ahora, lo que quiero en gran medida decir es que la propaganda, la publicidad tiene alas cortas, no va a sustituir el sentimiento de la gente. Si tú tomas todas las tendencias, todas las síntesis de opinión en la mañana, todas las síntesis de opinión, si tú te vas a Santiago, si te vas a la frontera, si te vas a cualquier lado, si te vas al exterior, la tendencia es hacia la polarización Fernández-Abinader. Desplazamiento, con el PLD luchando, con el candidato presidencial del PLD, luchando por consolidar un voto para que no se le vaya la gran cantidad de compañeros del PLD que está migrando. Yo nunca había visto personas irse desde el oficialismo, desde el gobierno, a la oposición. Eso está pasando porque no han tenido la oportunidad de estar en el Estado. En Santiago hubo un caso esta semana de... Silvio Durán, pero eso ya lo sabíamos. Y hay otros que prefieren mantenerse allí porque hay gente que es PLDista de corazón, que hace un trabajo mejor desde allí. Pero te puedo asegurar que los políticos profesionales hablan de alianzas. Nosotros hablamos de convergencias.
en este momento. En la opinión pública se habla de alianza, ¿eh? No, se está dando una convergencia. Convergencia significa que tú y yo no ponemos de acuerdo frente a él. Buscamos a otro y lo sacamos. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que le preocupa al 50% más uno. Ya. Hay un detalle en el ambiente político nacional que hay que tratarlo, hay que mencionarlo porque existe, y es la salud del expresidente Danilo Medina. Me gustaría escuchar la importancia o la relevancia que puede tener este detalle que ha surgido de manera imprevista, sobre todo qué puede significar tanto dentro del comportamiento de la línea que lleva el PLD en torno a las alianzas y también al mismo tiempo si pudiera tener alguna influencia en la composición que pudiera existir en ese mismo aspecto de alianzas, sobre todo con Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo no tiene nada que ver con la situación de judicialización de la política. Nosotros respetamos el Estado de Derecho, la Constitución, que ha sido la lucha. Hablo de la salud. Voy allá, Ya, okay. voy allá. Yo quiero irme a lo que me hablabas de lo que pasaba con la salud y cómo eso puede vincularse al tema de alguna alianza, ¿no? Sí, correcto, Exacto. correcto. Pero yo tengo que irme por la judicialización primero. Muy bien, escoge el camino. Yo lamento que el presidente Medina, y no él, cualquier otra persona, mis buenos deseos, nuestros mejores deseos, en el aspecto personal y espiritual. Es una posición sincera. Claro. Por los vínculos que existen, independientemente de las posiciones ideológicas, políticas y las contradicciones. Eso no nos anima a golpear, ni siquiera a los del PRM, que nos golpean, nos persiguen, nos compran aquel. No nos preocupa. No vamos a responder de forma reaccionaria. No, vamos al punto. Nosotros no hemos actuado en contra de los intereses del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros no hemos sino que ejercido una política responsable orientando siempre al pueblo. No has visto ningún elemento de la fuerza del pueblo golpeando. Quien golpea es el Poder Ejecutivo por un tema electoral. Entonces, nosotros creemos que el aspecto de la salud o cualquier cosa personal no está estrechamente vinculado a lo político. Y creo que cualquier acción que vaya en contra de la prueba, de la evidencia, del derecho a la inocencia, del debido proceso, es alimento para la oposición, porque se ve como un abuso. En el caso de que así fuese, de manera que nosotros estamos observando el proceso porque eso no es frente al PLD. No, el PLD le tocó a un sector de ese partido. El PLD indica que se está buscando en un plan destruir esa organización. No veo el sentido de la destrucción del PLD. Veo una amenaza al sistema de partidos políticos. Oye, yo no estoy observando, sí, porque eso... O sea, para ti algo está sucediendo. El Ministerio Público se arroga potestades del monopolio de la privatización de la libertad. Y el principio del derecho es la libertad, es la inocencia. Eso no quiere decir que no haya un proceso. Tiene que ser en libertad. Tú no puedes humillar, y menos en democracia, a tus competidores. Al contrario, tú tienes que garantizar que ese proceso vaya de la mejor manera posible dentro de nuestras propias realidades
para que tú tengas ganas de beneficio de causa moral, que es lo que se busca, de la transparencia, ¿no? La decisión, la aquiescencia de si hay libertad o no la decide el tribunal, no el Ministerio Público. No, porque en el Ministerio Público hay mecanismos para presionar tu prisión, la negociación, el factor de transacción, el tema de la garantía, el tema de la lealtad, el tema de la delación para lograr objetivos políticos, que fue en gran medida lo que ha venido ocurriendo en algunas partes de América Latina, que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela, que ocurre en Estados Unidos. Hay un alineamiento de los gobiernos neoliberales en función de las políticas del Departamento de Estado para crear las condiciones de golpe de Estado suave, de desestabilización. En el Caribe hay otras fuerzas económicas y políticas foráneas. Y entonces Estados Unidos tiene mucho miedo, teme perder eso. Porque, ¿qué va a ocurrir en un escenario donde de segunda vuelta o de primera vuelta, donde ya tú no puedas garantizarle al Departamento de Estado, a esa sociedad civil, a participación ciudadana, a fines, tú puedas garantizar esa sed de tener capacidad de estar en el Estado, con el tema de la lucha contra la corrupción? Entonces eso se ha caído, eso se ha desmoronado, porque la figura del presidente no logra controlar, cuando tú la vinculas a la insatisfacción y a la reelección y a la inflación, él ha venido, no va a haber forma de cómo él justificar que está bajando. Sin embargo, es un presidente que uno ve que su imagen es respetada en sentido general por la población. No es un presidente que es denostado ni denostable hasta ahora. Como yo te respeto a ti, como yo lo respeto a él, como me imagino que él nos respeta a nosotros. Eso no son aspectos políticos de debatir. Yeah. Lo que estamos debatiendo es la yuca, lo que estamos debatiendo es el huevo, el supermercado, la leche, el pollo, el dólar, la inestabilidad, la inseguridad jurídica, las ejecuciones extrajudiciales. La inflación, ahora que tú mencionas los productos básicamente de consumo básico, valga la redundancia, Juan Carlos, esos precios, tú achacas esos niveles a no manejo adecuado de condiciones para que puedan estar más bajos, o justificas y entiendes que el factor internacional influye en ellos? Hay un factor interno, que es el tema del agua. El agua. El agua. El Ministerio de Medio Ambiente, desde que llegó, desmontó las brigadas de reforestación. Las cuencas de los ríos están deterioradas. Retiraron la compensación salarial a más de 6.000 miembros de las brigadas de reforestación en todo el país. La escasez de agua en Constanza, la escasez de agua en Río Blanco, la escasez de agua en Los Mogotes, Villa Altagracia, en San Juan de la Maguana, en Sajoma, en Jarabacoa, la tala de árboles, el proceso de desmonte del aparato productivo agropecuario con el tema de la importación de más de 51.000 millones de pesos en alimentos durante la pandemia. Eso provocó, ese desempleo masivo provocó que esa gente que estaba recibiendo ese salario abandonara el campo y se cayó la producción, vino la tasa cero. Esa producción quebró las micro y medianas federaciones campesinas. Ellos están enfrentando a un holocausto y a un apocalipsis, porque es que el campo está abandonado totalmente. Entonces ellos le están auspiciando y financiando a los dueños de fincas, pero los dueños de fincas son productores privados. Es decir, abandonaron los programas sociales, desmontaron la protección social. Entonces ahí le viene el problema de la seguridad social, de la seguridad ciudadana, la baja de la productividad del campo.
Entonces, al mismo tiempo que haces eso, beneficias a importadores privados y abres la tasa cero. Y eso ya genera una quiebra masiva. Entonces, ese problema que ha tenido, ha generado, conjuntamente con factores externos, derivados de lo que tú hablas del factor externo, pero la imprevisión del Ministerio de Agricultura, la imprevisión del Ministerio de Medio Ambiente. ¿No estás satisfecho con el manejo del sector agropecuario? No yo. Es que, como te dije, ellos han sustituido producción por importación. Bien. Entonces el presidente se ufana a decir que él es un hombre de empresa y nos parece feliz, fenómeno. Pero si usted es un hombre de empresa y fideicomiса y privatiza el sector público, váyase al sector privado a hacer negocio. En el sector público no se puede hacer negocio. Quienes hacen negocio en el sector público de una manera lícita, pues no hay dificultad, pero el dinero público no se le pone la mano. El dinero público de tu impuesto y del mío. Cuando tú fideicomisas, cuando tú quitas la CDE y en GACO hay 36 horas o 48 horas sin luz, es debido al fideicomiso. Es parte de eso. Entonces, eso es, la gente ve, pero tú eres un hombre de empresa. Pues tú lo que eres un tipo, un señor que lo que quieres aquí es venir a hacer negocio, entregarle esto al sector privado, al CONEP, que no firmó el pacto fiscal ni el pacto eléctrico. Entonces, bueno, es un trofeo. O sea, el sector público es un trofeo de conquista, ¿no? Entonces, ahí eso afecta a la gente, afecta al servicio público, afecta a lo básico, la alimentación. Lo que él no ve afecta. Bien, vamos a hacer una pausa nueva vez para venir a la parte final de la hora 22. Hoy nos visita Juan Carlos Espinal, desde el partido Fuerza del Pueblo, miembro de su dirección central. Juan Carlos Espinal, hay una figura que se ha implementado en este gobierno, que es la alianza público-privada. Entiendo que conoces, si no la intríngulis, la composición, la intención, literalmente hablando, de alianza público-privada. ¿Estás de acuerdo con esa figura? ¿Sabe que nosotros venimos de un confinamiento de más de 550 días sin alimentos? Dice Naciones Unidas que el 25% de los hogares dominicanos no tiene acceso a su medicina de sus enfermedades. Dice ONU que el 67% no tiene ahorro ya porque se la agotó. Y que el 76% está saltando comida. Eso respondiendo mucho a tu pregunta del tema de la alianza público-privada. El Estado no es un trofeo. O sea, que accidentes históricos por la propia composición social, política, económica de nuestro país, nuestros propios niveles de subdesarrollo y nuestras limitaciones, hayan generado, por ejemplo, ese tipo de factor por dependencia económica, por el tema que todo lo que implica todo eso, extraer recursos del sector público. Entonces, si tú privatizas el tema eléctrico, la energía le va a llegar más cara al consumidor. Si negocias, que llegue más cara. Si haces una negociación que no llegue más cara, no llega más cara. Pero es obvio que si el sector privado no va a coger sus capitales y lo va a trasladar al sector público, ninguna empresa de los generadores o de inversionistas extranjeros va a pensar que Punta Catalina debe ser un ejemplo de desarrollo, de capacidad energética. No. Lo que quiere es la plusvalía de la Punta Catalina. Lo que quiere realmente es elevar la tarifa eléctrica para tener beneficios, a lo cual nosotros nos oponemos. Pero debe haber una regulación estatal donde tú no puedas fideicomisar el Canal 45 para el sector público.
siendo un ente privado. Pero es que ¿Me sigue lo que te quiero decir? sí, pero estás partiendo, Juan Carlos, no te contradigo, pero estás partiendo de que se haría bajo la premisa, en el caso de ejemplo que pones con las distribuidoras, de subir el costo de la tarifa. Pero quita ese ejemplo te y voy a poner el de la policía. No, pero te voy a poner el de la policía. No lo vayas ahí, que es muy difícil también. Entonces, si te vas a la policía, pero la figura de la alianza público-privada per se, ¿no la compartes? México, Ajá. el presidente Obrador, más de 125 fideicomisos ha tenido que desmontar. No, me refiero a la alianza público-privada, no al fideicomiso. Ahí voy. El presidente Obrador, bajo ese mismo concepto en México, 125 fideicomisos. Xiomara Castro, ahora en Honduras, acaba de llegar y lo primero que dijo es: el Estado no tiene un peso para los programas sociales. ¿Por qué, presidenta? Porque están en manos de los fideicomisos de la alianza público-privada. Tú no puedes desmontar la capacidad productiva del Estado. El Estado está precisamente para eso y nosotros queremos más. Nosotros queremos que el Estado tiene que intervenir. Cuando quiebran los bancos, ¿quién interviene? ¿Quién salva los bancos? ¿Quién nacionaliza los bancos? ¿Quién? Tú y yo, el Estado. Bueno, usted quebró. Por la razón que fuese, el Estado lo salva. Si el Estado hace eso en el sector privado, ¿cómo se llama? Confiscación de bienes, dice el sector privado. Pero si el sector privado va y utiliza mecanismos como esos legales para cooptar presupuesto público, entonces es algo que está generando problemas en América Latina y el Caribe con el presidente Guillermo Lasso, por decirte, con el presidente Piñera, por decirte, con varios presidentes de América Latina y el Caribe y en el mundo. El tema del lavado de activos, el tema de la filtración de moneda, ¿no? Todo eso está creando, por ejemplo, que en Estados Unidos haya una querella, una denuncia contra un presidente, en el cual involucra todo ese fenómeno de offshore, de extracción de los impuestos, ¿no? Entonces, no es necesario llegar a ese punto. No es necesario llegar a ese punto. ¿El Estado puede ser eficiente administrando, gerenciando? Lo ha sido. Lo fue con Solidaridad, donde aquí había estabilidad, los desmontaron. Lo fue en el CAIP, lo desmontaron. Lo fue en la CDE, lo desmontaron. Con sus variables, con sus diferencias, con sus limitaciones. Aquí teníamos el tema, cuando en el 1996 aquí se empezó a hablar de Internet en las escuelas. Aquí la República Dominicana duró con ese crecimiento económico 96, 2000, 2004, 2012. Tuvimos estabilidad, este canal creció. Aquí se creó más de 1 millón de personas que se fue a la clase media. Cuando el PRD llega, se va 1 millón a la pobreza. Por las razones que fuera. Por las razones que fuera. Quiebra de banco. Y ese es el fenómeno. Cuando tenemos 40 bancos quebrando en Estados Unidos. Bien. Te hago una última pregunta. 3 minutos nos restan. Supongo que o la puedes responder en 30 segundos o los 3 minutos no te van a servir para nada porque serán muy pocos. Hagamos un ejercicio de suposición. 2024, Leonel Fernández es electo presidente de la República. ¿Hará cosas mejores, relevantes para República Dominicana? Restaurar los servicios públicos, mejorar en las condiciones de vida a la gente, a las amas de casa. No hay un decreto, Gregory, no existe en esta administración un solo decreto para compensar, para mitigar el tema de que el 25% no tenga acceso a medicina. Al contrario, mira, supérate. Entonces es asocial, antisocial la política del gobierno.
y beneficia sencillamente a un determinado grupo económico que son básicamente el sostén ideológico, económico de su gobierno, porque él es un representante de esa clase económica que no tiene una visión de carácter social, no entiende el concepto de tener solidaridad, de crear las condiciones del empleo, del desempleo juvenil, atacar el desempleo juvenil. Es decir, Fernández, el presidente Fernández, restaurar la estabilidad democrática y el tema de comer es primero. Si el gobierno actual no entiende esa dinámica, se verá compelido, mientras vaya perdiendo más legitimidad, porque eso es lo que dice Gallup y lo que dicen otras encuestas. Lo que pasa es que el gobierno no tiene legitimidad, está solo. Porque en una tríada o en 4 partidos grandes, si tú atacas 3 partidos, te quedas solo. Y si al mismo tiempo tú no generas las condiciones socioeconómicas y políticas de felicidad, de bienestar mínimo, entonces tú vas a enfrentar, tú vas a entregar un poder con mucha desestabilización. Entonces Fernández tendrá que habilitar los servicios sociales de la gente. Bien, Juan Carlos Espinal, gracias por participar en la hora 22. Has expresado tus criterios, tus pareceres, tus intenciones y tus deseos, y espero que el televidente haya evaluado lo que has planteado en esta noche, y si está de acuerdo contigo, pues sales ganando, y si no, retorna nueva vez para que los convenzas. Yo fui honesto. Ya. Fui honesto. Puedo equivocarme, evidentemente, pero fui radicalmente honesto. Bien, cómo no. Juan Carlos Espinal ha estado con nosotros acá en la hora 22. Mañana nueva vez les espero. Hasta entonces.